Muy bien, entonces, decía, lo mejor que me enseñaron mis padres fue que yo era capaz de conseguir todo lo que me propusiera. Eso ha hecho que nunca me detuviera hasta encontrar lo que estaba buscando. Me gradué en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ejercí como arquitecta durante más de 12 años en España y más tarde en Alemania. Trabajé con grandes arquitectos en numerosos estudios, coordinando proyectos y equipos. Formé parte de la dirección de obra de cientos de viviendas. Ganamos muchísimos concursos y construimos miles de viviendas. Disfruté mucho con mi trabajo, pero algo me decía que eso no era todo, que había algo más importante para mí. Desde muy pequeña he vivido en distintos lugares de España, en Italia y en Alemania. Pasé una temporada estudiando inglés en Brighton y alemán en Viena. He viajado sola por Centro Europa. Yuli, por si acaso nos habíamos quedado en lo mejor que me enseñaron mis padres fue que yo era capaz de conseguir todo lo que me propusiera. Simplemente leí lo que está abajito, dos, dos párrafos y ya. Y ahorita estoy en el tercer párrafo que le continúa hacia abajo, que dice, desde muy pequeña he vivido en distintos lugares de España, en Italia y en Alemania. Pasé una temporada estudiando inglés en Brighton y alemán en Viena. He viajado sola por Centro Europa y Sudamérica. He conocido a personas extraordinarias que me han hecho sentir que estaba en casa. Me he adentrado sola en las montañas y en los bosques con más de 1 metro de nieve virgen. He hecho autostop sola, he hablado en público en alemán, he cocinado para más de 50 personas, he aprendido a escalar, esquiar fuera de pista y a subirme a una tabla de windsurf con más de 30 años. He aceptado todos los retos que me ha propuesto la vida y todos los que se me han ocurrido a mí. Sin embargo, la vida no era lo que yo esperaba y yo me negaba a creer que la vida fuera solo eso. Cuando cumplí 30 años, había acumulado tantas experiencias sin comprender y tanta frustración que dejé de dormir y entré en depresión. Busqué ayuda y encontré un gran psicólogo que supo acompañarme con muchísimo cariño en el proceso de descubrir mi inmenso valor y mi grandeza. Con los años empecé a sentirme más segura. Ascendí en mi trabajo y mi calidad de vida empezó a mejorar. Sin embargo, yo aún no había logrado encontrar lo que más quería. Había dedicado 20 años a la arquitectura entre los años de estudio y los que estuve trabajando, y aunque disfrutaba mucho con mi trabajo, sabía que había una vocación aún mayor en mí, pero no sabía cuál. El amor era la segunda gran incógnita en mi vida. Seguía sin entender qué ocurría con el amor. Durante muchos años me había preguntado, ¿por qué yo soy capaz de conseguir con facilidad lo que para otros es difícil? ¿Y por qué otros consiguen con facilidad lo que yo no he conseguido? Siempre he estado dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para encontrar lo que buscaba. No era el cambio lo que más miedo me daba. Lo que más temía era que mi vida no cambiara. Sin embargo, durante varios años cometí un error. Dejé de soñar, porque había observado que cuanto más deseaba algo, más se alejaba de mí. Pero si dejas de soñar, acabas perdiendo la ilusión y dejas de vivir, que era lo que a mí me había pasado cuando dejé de dormir. Esa era otra gran incógnita sin resolver. ¿Por qué cuando anhelas algo con mucha fuerza parece que no llega? Dos decisiones cambiaron mi vida, marcando un antes y un después. La primera, la tomé 3 años antes de escribir este libro. Lo dejé todo por mí. Lo dejé todo por ir en busca de aquello que aún no había encontrado. Quería ser feliz y estaba dispuesta a llegar hasta donde fuera necesario. Dejé mi trabajo como arquitecta, mi piso, que es su departamento, mi ciudad, mi país y a las personas que más quería. En Madrid ya lo había intentado todo y hacía años que yo me sentía atraída por el centro de Europa. No tenía nada que perder. Mi vida se había estancado y necesitaba hacer algo que la reactivara. Y así llegué a los bosques de la Selva Negra en busca de aquello que aún no había encontrado.
Durante los años que viví en Friburgo, tuve la oportunidad de distanciarme de las expectativas que los demás habían puesto sobre mí y del qué dirán. Allí empecé de cero, sin conocer a nadie y prácticamente sin saber nada de alemán. Un año y medio después me di cuenta de que había conseguido todo aquello que me creía capaz de conseguir y no había logrado aquello que en el fondo no me creía capaz o merecedora de conseguir. Ahí se dio cuenta, lejos del ruido que tenía afuera, se dio cuenta de algo súper importante. ¿Qué fue? Que me di cuenta que había conseguido todo aquello que me creía capaz de conseguir y que no había logrado lo que no creía capaz o merecedora de conseguir. Entonces no era que lo que ella quería se alejaba realmente, sino que ella quería algo, pero en el fondo no creía que era capaz de tener eso que quería. Y eso era lo que realmente hacía que lo que ella quería no llegue a él. Y otras cosas que ella sí se creía capaz le llegaban fácilmente. Pero ella decía, pero ¿por qué me llega esto fácil, pero esto otro, que lo quiero tanto, no? Y acá es donde encuentra lo primero, su primera respuesta, por decirlo de alguna forma. Allí tuve la oportunidad de ver la vida desde un punto de vista muy diferente, rodeada de bosques, montañas y paisajes increíbles. Una ciudad de cuento de hadas donde todo está lleno de flores y todo el mundo va en bici. Allí pude observar de cerca la grandeza de la naturaleza. Allí empecé a conectar con mi esencia y con lo que yo realmente amaba. Y una vez que conecté con mi esencia, todas las respuestas llegaron juntas. Tuvo más espacio para estar conectada con ella. Cuando vivía en Madrid estaba mucho en el hago, soy arquitecta, hago esto, gano esto, etcétera. Y claro, al final no podía verse con mayor claridad, pero en este otro espacio, que era una vida más lenta, sí lo pudo hacer. Nadie dice de que hay que irnos a este lugar para poder hacerlo, ¿no? Porque si no sería como, oye, tengo que hacer este viaje grandísimo para poder entrar en contacto conmigo. No, sino es encontrar en tu día a día espacios donde pares, dejes de hacer para solamente sentirte, escucharte, acompañarte y ver qué es lo que está realmente dentro. Esa es la invitación. Todo empezó con un libro de crecimiento personal, Trabajo y Felicidad de Ricardo Gómez. Apenas empecé a leer, vi claramente que eso era lo que yo quería hacer. Nunca he tenido nada tan claro. Conecté con mi propósito y empecé a investigar en el mundo de la mente y las emociones. Sabía lo que quería, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Estaba muy ilusionada, pero por dentro estaba llena de miedos. Empecé a buscar en internet y pocos días después apareció ante mí el que sería mi mentor, Laín García Calvo. Laín García Calvo, ¿lo conocen? Es un español. Súper, súper, sí, ahí igual apúntenlo si es que quisieran como profundizar más en el poder de la mente. Él habla mucho también y habla que en verdad la Biblia, él lo agarra como ese libro sabio donde ahí te dice cómo tienes que vivir la vida para que puedas manifestar, para que puedas vivir en paz, en tranquilidad. Y es súper conocido y tiene una saga de un montón de libros que te hablan del dinero, que hablan sobre conectar con tu alma. Se llama Laín García Calvo. Cuando leí lo que él escribía en las redes sociales, empecé a alucinar y enseguida supe que él conocía las respuestas que yo llevaba toda la vida buscando. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Recibí sesiones online y él, con muchísimo cariño, me enseñó los principios que cambiaron mi vida. Escuchar a Laín fue un auténtico shock para mi conciencia. Descubrir toda la información que él me explicó y que a su vez yo transmito en este libro marcó un antes y un después en mi vida. Recuerdo hasta el día y la hora. Fue el 2 de abril del 2013 a las 7 de la tarde. Todo aquello que siempre había querido entender cobró sentido. Acoger esos principios no fue fácil, pues lo primero que sentí al aceptarlos fue una oleada de culpabilidad. Pero poco a poco fui comprendiendo que yo no era culpable de nada porque no era consciente de todo lo que había atraído a mi vida. Y cuando transformé esa culpa en responsabilidad subconsciente, acto seguido llegó la paz. Y acá, chicas, algo importante. Yo también aprendí eso hace un par de años. La culpa, si es normal que lo primero que puedas sentir
cuando pasa algo que no te gusta y que tú dices, oye, pero ahora entiendo que yo soy la que creo esto, te entra inmediatamente la culpa. Pero la culpa realmente no te lleva a ningún lugar. La culpa lo que hace es hacerte sentir mal, juzgarte más y seguir quedándote en la culpa. La culpa es como, yo cuando digo la palabra culpa, me trae una energía súper pesada y algo cerrado en donde no puedo salir de eso. Pero cuando le pones que si cambias culpa por responsabilidad, la responsabilidad te dice, sí, pues soy responsable, pero al ser yo responsable, también puedo elegir transformarlo. Y eso te da como una energía de, oye, de más ligero, puedo hacer algo con eso. Entonces, casi siempre es no culpa, sino decir, ok, me hago responsable. No soy culpable, soy responsable. Porque culpa realmente es cuando tú haces algo a sabiendas que es algo malo, que es algo que te va a hacer daño, que es algo que va a hacer daño al otro. Entonces, eres ahí realmente culpable. Pero muchas cosas en nuestra vida son inconscientes, porque están esas creencias están metidas en el inconsciente. Entonces, recién te puedes dar cuenta cuando ya tienes esa realidad frente a ti. Pero ahí es donde decir, ok, igual como creé esta realidad, ¿qué puedo hacer para empezar a crear una realidad diferente? Suelto la culpa, encarno la responsabilidad, empiezo a elegir y continúo. Entonces, ese es un poco el camino. Esos principios me dieron el valor necesario para dejar mi trabajo, volver a España y formarme para dedicarme profesionalmente a hacer lo que realmente amo. Para mí fue necesario distanciarme de mi origen para encontrar el valor de asumir que la profesión a la que había dedicado casi 20 años de mi vida no era mi gran propósito. Para mí no fue fácil decirle a las personas que más me quieren que me habían pagado la carrera y que me lo han dado todo, que yo quería hacer otra cosa, pero lo hice. Cuando te comprometes con lo que realmente amas, recibes toda la ayuda necesaria. Y acá es algo importante, comprometerse. ¿Y qué es comprometerse? Estar ahí, sostener eso, así sea difícil, así sea incómodo. Si tú te comprometes con algo, estás ahí. ¿Qué pasa? Queremos algo, pero cuando nos damos cuenta que el camino para conseguirlo se pone un poco difícil, ay no, ya no lo quiero. Ay no, pero es que me gustaría que fuera diferente. Ay no, pero es tanto que lo que tengo que hacer, ay no. Entonces, claro, si no hay ese compromiso, eso que realmente quieres no va a fluir, porque la vida lo que quiere también es ver tu compromiso. No, tampoco dice, ah, ya, voy a sufrir siempre. No, la idea es me comprometo, veo qué puedo hacer, si no me funciona por aquí, intento otra cosa, pero sigo comprometida y sosteniendo lo que quiero. Entonces acá es súper importante, cuando te comprometes con lo que realmente amas, recibes toda la ayuda necesaria. Ayuda de ti, ayuda de otros, ayuda de Dios, ayuda del universo, perciben ese compromiso. La energía que liberas de ti es compromiso. Y cuando alguien ve comprometido a otra persona, no te da ganas de ayudarlo. Cuando uno ve a nuestros hijos que está comprometido con algo que les gusta, así fallen, pero le dan buenas maneras de solucionarlo, no te da ganas a ti como papá de decirle, oye, ¿qué ayuda necesitas para que puedas hacerlo mejor? A mí me pasa eso. Cuando yo veo que mi M está súper comprometida con algo, le digo, necesitas algo para poder mejorarlo, no sé qué. Entonces, igual, la vida percibe eso de nosotros. Compromiso. Últimamente estamos acostumbrados a lo, entre comillas, fácil, ¿no? Si es fácil, sí le voy, pero si es difícil, ay no, qué pesado. Quisiera, pero no podría haber un camino más fácil. No, a veces no hay el camino más fácil. A veces es el camino que hay que transitar, ¿no? Eh, en pocos meses transformé completamente mi vida siguiendo los pasos que me enseñó la IN. Fue como volver a nacer. Dejé mi trabajo, dejé mi trabajo como arquitecta y volví a España para dedicar mi vida a lo que realmente amo. Había encontrado mi vocación y me había enamorado completamente de mi vida. Todo lo demás era secundario. Ya podía volver porque ya había encontrado lo que buscaba. Esa fue la segunda gran decisión de mi vida.
adentrarme en el mundo de la arquitectura emocional. Proyectar y levantar edificios había sido un trabajo precioso, pero ayudar a que las personas descubran el arquitecto que llevan dentro para poder construir la vida soñada me resultó aún más fascinante. Es la estructura emocional y mental de cada persona la que determina la calidad de su vida, sus acciones y sus éxitos. Así nos cueste creerlo, esto es verdad. Tus pensamientos, tus emociones configuran tus acciones, tus comportamientos, tus elecciones y eso construye la vida que tienes. Y para eso millones de ejemplos. Y ahorita se me vino a la mente gente que nace en la pobreza, gente que nace en lugares alejadísimos que para ir al colegio tienen que caminar horas y terminan siendo gente que crea negocio, imperio. Alguien diría, no es posible eso, porque no recibió estudios, porque vivió pobre, porque... Pero si esa persona dice, ok, es lo que tengo que transitar, pero mi pensamiento es, esto no va a definir mi vida, esto no va a definir mi calidad de vida, yo puedo hacer más y lo sienten como tal, van a salir de eso, ¿no? Y también, por el otro lado, gente millonaria, sin problemas de dinero, tienen todo y su vida también termina siendo un desastre. Terminan en quiebra, en bancarrota, viviendo en la calle. Entonces, no es realmente en el lugar en el que estás el que define lo que tú puedes crear en tu vida. Quien lo define es lo que está dentro tuyo. Definitivamente tener un entorno más fluido ayuda que tener un entorno un poco más difícil. Pero más allá de eso, realmente el que termina configurando lo que quiere hacer es uno, lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, pensamientos, emociones. Y dice, en pocos meses transformé mi vida y me convertí en promotora del cambio. Me adentré en lo más profundo del ser humano y descubrí enorme potencial que reside dentro de cada uno. Conocí a personas extraordinarias que me ayudaron a llegar hasta aquí. Empecé a ver el mundo como un lugar extraordinario para vivir y me enamoré completamente de la vida. He leído a los grandes maestros del crecimiento interior, he asistido a seminarios, cursos y he investigado lo que la biología, la neurociencia y la psicología han descubierto en los últimos 30 años sobre cómo funciona nuestra mente y nuestro corazón y cómo nos afecta la educación recibida a lo largo de nuestra vida. Ha sido apasionante descubrir la capacidad que reside en todo ser humano para transformar su realidad, el potencial de nuestro cerebro y de nuestras emociones. He aprendido mucho de personas, y acá menciona un montón. Gracias a sus libros, a las sesiones de coaching, a los seminarios y a los cursos, hoy vivo enamorada de mi vida. Me formé como coach, un equipo excepcional de profesionales, la inteligencia emocional, la programación neurolingüística y la comunicación. En el campo de la psicología, mis grandes formadores han sido Pedro Santamaría Pozo y Juan Cruz González. Cambié la forma de ver mi vida y mi vida cambió por completo. Entonces a veces uno dice, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Empieza a ver tu vida diferente. Cuando la empiezas a ver diferente, cambia tu vida. Cuando empiezas a ver que en vez de ser problemas, son oportunidades de aprendizaje, ya no te estás escondiendo del problema, sino estás diciendo, ok, si aparece un problema que no es problema, es un aprendizaje, pues estoy aquí. ¿Qué tienes detrás de esta situación? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que sacar de mí para poder pasar esta prueba? ¿No? Entonces, muchos dicen, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Cambia la manera de verla. Y para cambiar la manera de verla, tienes que transformar pensamientos, tienes que transformar emociones. Si no, vas a seguir viendo de la misma forma y la vida para ti va a seguir siendo igual. Mejoró en todos los aspectos, en las relaciones, en la salud, en el trabajo y en la prosperidad. Empecé a dormir. Desde hace meses no he necesitado tomar ni siquiera un analgésico. He adelgazado sin esfuerzo. Ya no me afectan las opiniones de los demás como antes, ni me siento ofendida cuando alguien me echa algo en cara. No me siento inferior cuando alguien me corrige o me critica. Y aunque a veces duela, ya no me siento herida cuando las personas a las que quiero se distancian. Y en definitiva,
He dejado de sufrir el victimismo y he empezado a reconocerme como la responsable de mi vida. Y eso es otra cosa importante, chicas. Lo contrario, cuando uno se ve víctima, está dejando el poder completamente al otro. Pero cuando uno se vuelve responsable y elige ser responsable, te das cuenta que el poder lo tienes tú. Que claro, a veces las elecciones que hay que tomar para volvernos realmente responsables de nuestras vidas son difíciles, nadie dice que no, pero tienes elección. A veces queremos ser responsables, pero manteniendo todo igual, y no es así. Yo quiero que mi hija tenga una mejor relación conmigo, ok, ¿qué tengo que elegir? ¿De qué me tengo que hacer responsable? Si es que veo que en ese momento no, en ese momento grita, hace millones de cosas, la pasamos mal, ¿no? Entonces, si yo me hago responsable, pero sigo haciendo lo mismo, no va a cambiar nada. Pero si me hago responsable y digo, yo tengo una responsabilidad frente a esta relación que estoy teniendo con ella, ¿qué elijo diferente? Bueno, elegiré poner límites más claros. Elegiré hacer notar que estoy molesta y que es algo que no me suma. Elegiré, no sé, millón otras cosas, pero es eso. Fácil no siempre va a ser, pero si no lo hacemos, nada va a cambiar. La ignorancia es una de las mayores causas del sufrimiento de la humanidad. Acá dice una frase. La ciencia ha avanzado tanto en el último siglo que hoy en día sabemos que somos mucho más poderosos de lo que durante siglos hemos creído. No hay ninguna necesidad de privarte de conseguir lo que amas. Por eso ahora trabajo ayudando a las personas a creer en sí mismas, a descubrir su verdadero potencial a través de mis libros, mis sesiones, seminarios y conferencias. Por eso ahora escribo libros y hago seminarios para que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo sepa que si yo pude, ella también puede. Si yo pude, tú también puedes. El escepticismo cierra las puertas, la fe las abre. Y acá tiene que ver con algo que el otro día eh, en una prédica me quedó pero grabadísimo, que el temor y la fe ocupan el mismo espacio. El temor es creer que algo pasará sin haber pasado aún. Y la fe es igual. La fe es creer que algo pasará sin que eso haya pasado aún. Y lo que decían es, ¿a qué le vas a dar espacio? En ti, al temor o a la fe. Porque los dos tienen, tienen el mismo, o sea, se construyen ahí dentro tuyo y pueden ocupar el mismo espacio. Voy a tener temor a no lograr tal cosa o voy a tener la fe que lo voy a lograr. No sé cómo, pero lo logro. Y cuando lo escuché, dije, claro, yo al menos viviendo con millones de temores y probablemente por esos temores no logrando conseguir lo que quiero. Y ahora mi trabajo es temor, fe, ¿no? Entonces estoy haciendo ese trabajo consciente de cambiar, porque si termina siendo, tienen la misma definición, prefiero irme por la fe, ¿no? Creer que algo sucederá sin haber sucedido aún. Y cuando empiezas a hacer ese trabajo, empiezas a ver que se mueven cosas. Entonces, acá dice el escepticismo, cierra las puertas, es verdad, el temor cierra, pero la fe las abre. Las mentes como un paracaídas solo funciona si se abre. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Tu mente es el mayor valor en el que puedes invertir. Tu vida es un reflejo de tu forma de pensar. La llave está en tu mente. Yo también era escéptica hasta que caminé por un lecho de brasas a más de 500 grados centígrados sin quemarme y rompí una flecha con la garganta. Entonces empecé a preguntarme, ¿cuántas cosas no he hecho pensando que no era capaz? Ese día comprendí que los límites de tu realidad los estableces tú mismo. Todo lo que he vivido desde que descubrí mi propósito y los principios que rigen la vida ha sido tan increíble que ahora me dedico a difundir todo aquello que cambió mi vida y a transmitir que tú eres libre de elegir la vida que quieres.
Tú eres capaz de conseguir todo lo que amas y de tener una vida extraordinaria. La mayor parte de la gente no es consciente de su grandeza y se conforma con vivir en pequeño. No quejarse y conformarse son cosas muy distintas. Veo que muchas personas se conforman con mantener su trabajo, soportando muchas veces condiciones delicadas, aguantando las circunstancias y conformándose con ganar lo suficiente para llegar a fin de mes. Permíteme que te diga que la vida es mucho más y que tú mereces y eres capaz de mucho más. ¿Por qué conformarnos con sobrevivir si podemos vivir una vida extraordinaria? Todos nacimos con unos sueños y con una vocación, con un propósito, y es ahí donde reside nuestro motor. Cuando nos desviamos de aquello que nos apasiona y que quienes somos en realidad perdemos nuestra fuerza porque nos hemos desconectado de nuestra fuente de energía. En cambio, cuando conectas con tu esencia y te diriges hacia lo que amas, empiezas a descubrir un sinfín de potenciales dormidos dentro de ti, pero no siempre lo supe. Durante mucho tiempo llegué a pensar que la vida era una lotería y que tenía que resignarme con lo que me había tocado. Yo era capaz de conseguir cosas con facilidad que para otros eran complicadas, y al revés, otros eran capaces de conseguir con facilidad lo que yo no conseguía por mucho que me esforzara. Y mi pregunta siempre era, ¿por qué? Muy bien, chicas. Entonces, ya hemos terminado la primera parte, que es todo lo que tiene que ver con, y si todo lo que sabes es falso, entonces, ahora, lo que quiero es que agarren su cuaderno y vamos, chicas, a contestar, ¿ok? La primera pregunta tiene que ver con, y es un poco como para que sepamos cuál es nuestro punto de partida. Entonces, la primera pregunta es, ¿has estado viviendo? Y ahí sean súper sinceras. Primero, ¿han estado viviendo en modo sobreviviente o has estado viviendo en la creación de tu vida? Ahorita les voy a dar todas las preguntas y ya lo vamos a tener unos minutitos para que puedan contestarlas. Entonces, ¿has estado viviendo en modo supervivencia o has estado viviendo en modo creación de tu vida? Y no te sientas culpable. O sea, creo que siempre va a ser mejor darte cuenta en dónde estás para que luego puedas crear algo diferente. Lo otro, ¿has estado soñando? ¿Has estado teniendo constantemente sueños que cumplir? ¿O ya se te fue? ¿No? Y es como, no, la verdad es que ya me metí en el día a día y me he olvidado de mis sueños. Y si contestas que en verdad esa capacidad de soñar como que ya se te ha ido, es, oye, ¿y cuáles son tus sueños? ¿Cuáles? No importa, no me pongas mucho, sino cuál es ese sueño que tienes hoy o que lo has tenido siempre y que te he dado miedo porque siempre dices, no, no voy a poder o lo intenté, nunca me sucedió, pero tu corazón siente que ese es tu sueño. Ese es el segundo. Y luego, ¿has estado viviendo en culpa o en responsabilidad? ¿Cómo ha estado siendo tu modus operandi en este tiempo? ¿En culpa o responsabilidad? Y la última pregunta es que, y puede ser ahí sí como que tengo un poquito de reflexión, es revisar un poco la vida que tienes hoy contigo. Y ahí es en base a la vida que tienes hoy al frente tuyo, que puedas escribir aquellas creencias que te sientes que te han ayudado a tener la vida que tienes hoy y qué creencias te han estado limitando para que tu vida sea aún mejor. Y quiero que ahí escribas las creencias, ¿no? ¿Qué creencias estás sosteniendo que te impiden que tu vida hoy se ponga mucho mejor?
pero reconoce las que has estado teniendo y que han hecho que tengas lo que tienes, ¿no? El espacio donde vives, la familia con la que estás, con lo que te sientas cómodo de lo que tienes hoy en tu vida. Y finalmente, ¿qué, qué eliges empezar? ¿En qué te comprometes hoy para trabajar en estos días? ¿En qué te comprometes hoy contigo misma para empezar a ir haciéndote más consciente y trabajar tus creencias para que puedas ver diferente tu día? ¿En qué te comprometes? ¿En qué me comprometo hoy para empezar a ver diferente mi día? Pero para verlo diferente, tengo que pensar diferente, puntos de vista diferentes, creencias diferentes, y esas son las preguntitas. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto se va a volver a ver cuánto tiempo tiene. Ya, esto se va a, tienen 5 minutos, chicas, tienen 5 minutitos.
necesitan un poquito más de tiempo, dale, lo damos. Más bien, voy a cerrar esto y las vuelvo a ver, ¿ya?